Y Viviana nos va a hablar primero sobre Kant, Immanuel Kant. Sí, ya estamos grabando, así que puedo empezar. Ahora se puede, hay que portarse bien. Ahora pórtense bien, no me interrumpan. Sí, interrumpan todo lo que quieran. Hola Elsa. Hola. Bueno, ya somos 7. Bueno, les voy a hablar un poco de Kant y la modernidad. Kant es de mis filósofos preferidos. Y bueno, les voy a comentar un poco, hablar en general del sistema trascendental kantiano desde sus diferentes facetas. Primero, desde la teoría del conocimiento, su filosofía práctica o moral, y también desde su antropología. Quizás ustedes me preguntarán, bueno, también se puede hablar de la parte política, pero yo prefiero hablar de lo que me siento cómoda o de lo que he leído más. Te escucho muy bajo. ¿Se escucha? Te escucho perfecto, Diana. Bueno, entonces empiezo con la parte de la teoría del conocimiento. Acá yo tengo 2 libros, son 2 ediciones diferentes y 2 traducciones diferentes de la principal obra de Kant, que aparece cuando él tenía unos 50, 54 años, a diferencia de Hume, que a los 20 ya estaba escribiendo el Tratado sobre la Naturaleza Humana. Kant se tardó mucho en tener su obra de madurez. Y eso fue en 1781, la primera edición de la Crítica de la Razón Pura. Esta es en el editorial Rosada, y esta es una traducción de un profesor universitario argentino. Dicen que está muy bien esta traducción, aunque yo en algunas cositas difiero, pero es donde encontramos su teoría del conocimiento y también su ontología. O sea, qué es lo que hay en el mundo, qué es lo que existe para Kant, y también cómo es que el sujeto humano puede conocer. Yo quisiera al final de la presentación explicar por qué es el filósofo más representativo de la modernidad, pero antes de llegar a eso, explicar que su teoría del conocimiento tiene 2 vertientes, y esas 2 vertientes son el racionalismo y el empirismo. Kant no es ni racionalista ni empirista. No podríamos catalogarlo como un empirista y tampoco como un racionalista. ¿Y qué es entonces Kant? Es un idealista trascendental. Esto suena raro. Kant inventa o trata de elaborar toda una terminología que rompa con esa dicotomía entre experiencia y razón, entre la mente como una tabla rasa o la mente como productora de conocimiento independiente de la experiencia. Kant, obviamente, leyó los clásicos, era un erudito en latín, pero también leyó a sus contemporáneos. Creo que algunos habrán escuchado esa frase de que Hume lo despierta de su sueño dogmático, como si Kant estuviese en una especie de divague intelectual y lee a este joven de 20 años que escribe el Tratado sobre la Naturaleza Humana, las ideas llegan, Kant las lee, y bueno, creo que si Hume se popularizó fue porque el gran filósofo de Königsberg anunció que este muchacho, este escocés, lo despierta de su sueño dogmático. Es que Kant, la filosofía precrítica, es una filosofía racionalista. Kant no se diferencia de los filósofos. ¿Se congeló el audio? ¿Me están oyendo? Hola. ¿Hola? La conexión es inestable, Viviana. Corta el audio y... Estoy al lado del módem, no sé qué pasa. Tal vez si nosotros apagamos nuestros micrófonos. nos Capaz que sí. referimos al audio. Hola, ¿Sí? hola, cámara. Vamos a probar. ¿No? Probamos. Una buena idea, ¿eh? Escucho mal. Cortar el video.
Hola, ¿ahora me escuchan? A ver, ahora, Viviana. ¿Me escuchan bien ahora? Yo te Ahora escucho perfecto. Bueno, Perfecto. está perfecto. Bueno, no sé qué fue lo último que Entonces Hume lo despertó a Kant de su Sí. sueño dogmático. Hume despierta a Kant del sueño dogmático, este joven escocés que escribe a los 20 años el Tratado de la Naturaleza Humana, y esas ideas llegan a Kant. Kant dice que Hume lo despierta. ¿Y por qué lo despierta? Porque la filosofía precrítica es una filosofía que no se diferencia del racionalismo, no se diferencia del pensamiento de Leibniz, no se diferencia del pensamiento de Descartes, pero cuando pasa algo cuando lee a Hume, y es que empieza a madurar sus ideas y recién en 1781 aparece esta obra de arte, pero más que de arte, si pudiéramos, yo les cuento cómo me lo imagino yo, es como si esto fuera una obra arquitectónica, pero con conceptos. Yo me lo imagino como un palacio de naipes. ¿En qué sentido? De que tiene conceptos que son muy problemáticos, pero al mismo tiempo muy interesantes. Me gustaría hablarles de uno de los problemas de la crítica de la razón pura, que da lugar a la crítica de la razón práctica, que la tengo acá. La crítica de la razón práctica es donde está su filosofía moral. Pero ¿qué es la cosa en sí? ¿Cuál es el problema de la cosa en sí? Para Kant tenemos dos facultades de conocimiento, la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad es la capacidad que tenemos para ser afectados por las intuiciones, por la experiencia, por las percepciones, y por otro lado la facultad de producir conceptos. La facultad de producir conceptos es una facultad activa, mientras que la sensibilidad es una facultad pasiva. El conocimiento se produce cuando hay síntesis entre esos dos elementos, la sensibilidad y el entendimiento. ¿Me van siguiendo? ¿Se escucha bien? Te escucho muy bien, Por Viviana. ahora está perfecto, Viviana. Bárbaro. Resultó muy bien esto de apagar nuestros micrófonos. Lo prendí para decirte que estaba bien, ahora lo apago de nuevo. Perfecto, excelente idea. Entonces, esa síntesis que se da entre sensibilidad y entendimiento produce el conocimiento. Para Kant tenemos conocimiento de algo que se llama fenómenos, y los fenómenos es ese objeto, el objeto físico. Este objeto físico al que nosotros le llamamos libro es un fenómeno, porque tuvo que intervenir la sensibilidad. Yo lo estoy viendo, lo estoy tocando, sé que tiene un grosor, un olor, que tiene una forma. Este objeto ya es un objeto, pero previamente, antes de ser un objeto, tuvo que intervenir varios elementos. Esos elementos es todo parte de esa batería de conocimiento que tiene todo sujeto humano. Y eso es la sensibilidad, el entendimiento, y dentro de la sensibilidad tenemos las intuiciones a priori, que son tiempo y espacio, y esto da para otro taller, da para otro, porque cómo entiende Kant el espacio y el tiempo es interesante, es problemático y es discutido. Imagínense para la época que un autor, que un filósofo diga que el tiempo y el espacio no es una cualidad de los objetos, sino que es una determinación subjetiva en el sujeto que conoce, es como para interpretarlo como que es un berkeliano, un idealista. Es una locura. Sin embargo, tiene muy buenos argumentos trascendentales de por qué el tiempo y el espacio no pueden ser cualidades de los objetos, tampoco pueden ser relaciones entre los objetos como pensaba Leibniz, sino que tienen que ser parte del conocimiento humano, de cómo los seres humanos conocen. Pueden haber otros seres con otra sensibilidad, que perciban los objetos de otra manera, incluso en una cuarta dimensión, puede haber. Pero nosotros, los sujetos humanos, percibimos con la geometría euclídea. Entonces percibimos
el espacio tridimensional, percibimos las cosas tal como lo describe la geometría de Euclides y la física de Newton. Y eso, a lo largo de la historia, muchos han pintado a Kant como un filósofo que lo único que buscaba era validar la ciencia de su época. Una vez que la ciencia de su época quedó caduca, y bueno, eso es injusto con Newton porque la física de Newton se sigue usando, parecería ser que las ideas de Kant dejaron de ser importantes, dejaron de valer, dejaron de servir, porque queda demostrado que no es una ciencia que valga para todos los espacios, como ya Sergio lo explicó mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo. Entonces, Kant, en su teoría del conocimiento, el problema de la cosa en sí es que, primero que es, si nosotros conocemos a los fenómenos, conocemos los objetos, las cosas, ¿qué es la cosa en sí? ¿Es eso que nadie pudo ver nunca? ¿Es ese árbol en la mitad del Amazonas que nadie vio, que nadie percibió? Es el clásico problema de si existen los sonidos y no hay un aparato receptor de los sonidos. O son esas ideas trascendentales como la idea de Dios, la idea de bien, la idea del alma, la libertad. Bueno, todas estas cosas caen bajo el nombre de noumeno. Les voy a compartir pantalla con la pizarra, no me van a ver a mí, van a ver lo que voy a escribir, porque así no... Te veo a ti chiquita abajo y la pizarra arriba, perfecto. Sí. El noumeno es lo no fenoménico. Eso es el noumeno. Y abarca muchas cosas. Abarca la cosa en sí, que la cosa en sí puede ser la flor en sí, una flor que nadie vio, nadie ordenó espacio-temporalmente, nadie la olió nunca, nadie la percibió. En algún lugar del mundo, en algún recóndito espacio virgen donde el ser humano no haya pisado aún, debe haber algún objeto que no, y ya llamarlo objeto es contra la terminología kantiana, porque el objeto es el fenómeno. Y si es fenómeno, ya el sujeto humano intervino. Pero la cosa en sí es donde no hubo interacción humana. Y por otro lado, las ideas trascendentales. Y acá voy a poner alma, Dios, etc. ¿Ah? Entonces el gran problema... Sí, perdón. Disculpa, no sé si puedo interrumpir, pero bueno, sí, claro. intento y si está mal, me rezongarás. ¿Quiere decir que el númeno o el númena son las ideas no trascendentales? El noumeno es un concepto que abarcaría todo lo que no es fenoménico, o sea, todo lo que el sujeto humano no interviene. Pero también podríamos decir que es una intuición sin concepto. Intuición sin concepto. Concepto sin intuición. Ahí va. ¿Estas dos cualidades no son de las ideas, precisamente? Es que justamente las ideas son conceptos sin intuición. Es muy difícil encontrarlo primero, una intuición sin concepto. ¿Por qué? Porque ya si es intuición, ya si cae dentro de nuestra receptividad, el ser humano para poder entender las cosas enseguida ya las cataloga, les ponemos un nombre. Por ejemplo, supongamos que un médico o un grupo de médicos están investigando, encuentran determinada sustancia y que todavía no saben ni cómo es, o sea, no saben mucho, no tienen demasiado conocimiento al respecto, pero ya enseguida se le coloca un nombre, ya enseguida algo se puede decir de ella. Después, bueno, a medida que se vaya estudiando, se irá perfilando mejor sus características. Pero si tenemos intuición, estamos muy cerca o prácticamente de forma inmediata se le otorga un concepto, se le conceptualiza, se lo piensa, se puede hablar de eso. Pero con el concepto vacío, un concepto sin intuición, que es el caso de Dios, yo puedo hablar y lo puedo pensar, pero no conocer. Entonces, para Kant, el fenómeno es lo incognoscible.
Con SS. Perdón, ¿el fenómeno o el noumeno? El noumeno. Lo incognoscible, o sea, lo que no podemos conocer, es el noumeno. ¿Por qué? Porque justamente no intervienen esas dos facultades, la sensibilidad y el entendimiento. Y para que haya conocimiento, tienen que intervenir esas dos facultades. Y se abre, por eso se dice que Kant en esta obra le coloca límites al conocimiento. Y en eso se aparta de los racionalistas. Se aparta de los racionalistas porque por ejemplo, para Descartes, la prueba ontológica de la existencia de Dios que aparece en la quinta meditación es conocimiento, claro que es conocimiento. De hecho, el conocimiento físico y empírico, la prueba del mundo, está supeditada a la prueba ontológica. No, yo no puedo asegurar que ahora no esté soñando. Racionalmente no lo podemos hacer, no hay argumento ni criterio racional que diga que yo ahora no estoy en un sueño. Pero si Dios existe y es bueno, no me va a engañar. Y creer que ahora estoy soñando cuando estoy despierta y viceversa, eso es un engaño. No puedo vivir engañada. Tiene que haber un ser que asegure que mi conocimiento es fiel, es válido, es certero, es seguro. Entonces la prueba ontológica juega en la filosofía de Descartes un papel importantísimo. Kant dice, no es así como conoce el ser humano. No es así como conocen los individuos porque el conocimiento debe tener los elementos de la sensibilidad. Solamente a base de la razón, nada podemos conocer. Y lo estoy parafraseando, pero Kant lo dice así, que la razón separada de la experiencia, la razón separada de la sensibilidad, nada puede conocer. Y hay una frase acá en la crítica de la razón pura que está en la introducción, a ver si la encuentro, que dice, si bien todo conocimiento comienza con la experiencia, no todo procede de ella. No se puede dudar que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia. ¿Cómo habría de excitarse la facultad de conocer si no fueran por los objetos, que excitando nuestros sentidos de una parte producen por sí mismos representaciones? Y más adelante dice, pero si bien es cierto que todos los conocimientos comienzan con la experiencia, no todo procede de ella, pero comienza. O sea, de que si para empezar a hablar de conocimiento necesito de la experiencia, Dios es un noumeno. Dios no podemos decir que exista, porque la existencia es una categoría y las categorías solo se aplican a los elementos de la sensibilidad. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que tenemos que tirar por la borda la idea de bien, la idea de Dios. Y bueno, quizás para un empirista como Hume eso esté bien, pero Kant no es ni totalmente empirista ni racionalista, es una categoría diferente. Tiene que dejarle un lugar a aquello que para el conocimiento teórico no es posible. ¿Y cuál es ese lugar? Es la ética, es la práctica, es la filosofía práctica. Es ahí donde dejamos el plano del conocimiento, pero hay lugar para lo bueno, para lo correcto, para el deber. De hecho, Kant dice acá en la crítica de la razón práctica, la tenía recién acá, la crítica de la razón práctica, dice en el prólogo que nosotros como sujetos humanos somos también noumenos. El ser humano es un noumeno. ¿Por qué es un noumeno? Porque el sujeto como ser libre, la libertad es algo que excede nuestra facultad de conocimiento. No es seguro que seamos libres, es una hipótesis. El ser humano como ser libre también es nouménico, también tiene características noumenales. Y ese es el plano de la libertad, el no estar atado a la causa y el efecto.
Para Kant está el plano del conocimiento que está determinado por el concepto de causa-efecto. Y por otro lado, el plano de la libertad. Mientras que acá rige el concepto de inclinación, acá el concepto de deber. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, algo que quieran comentar o algo que no haya quedado claro? Perdóname, ¿qué era lo que estaba determinado por el concepto de causa y efecto que allí se me interrumpió y no te escuché? Sí, el conocimiento. El conocimiento. Todo lo que está escrito en la crítica de la razón pura, todo lo que tiene que ver con el plano teórico, está determinado por causa y efecto. De hecho, para Kant, como sujetos biológicos, somos un fenómeno igual que como una piedra que cae o una hoja que se cae del árbol, que está determinado por todas las leyes físicas, nosotros también. O sea que nosotros biológicamente, físicamente somos un noumeno. Sin embargo, también podemos, como tenemos la posibilidad de ser libres, y no es algo que pase siempre. De hecho, actuar por deber es de lo más difícil que hay para Kant. Hasta el punto que Kant dice, ni siquiera se sabe si alguien alguna vez actuó por deber. Salir de este plano para este otro es romper con la causalidad, romper con causa y efecto. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos determinados causalmente? Kant habla del reino de los fines. ¿Y qué es el reino de los fines? La sociedad. En el reino de los fines también estamos determinados causalmente. No solo como seres biológicos y físicos, sino también como sujetos sociales, también estamos determinados por esa causa y efecto, que funciona como el esquema en los animales, como estímulo-respuesta. Generalmente tratamos bien a los que nos tratan bien, cuando nos elogian tenemos determinados estímulos, cuando nos critican tenemos otros. Para Kant, en el reino de los fines, está regulada por la noción de inclinación. ¿Y qué es inclinación? Es a lo que el ser humano tiende. Le llama patos, con TH, patos, de patología, de tendencia. En el reino de los fines actuamos así: causa, efecto, estímulo, respuesta. Tenemos hambre, comemos, tenemos sueño, dormimos. Vamos a trabajar por el dinero. Ahora Kant dice, existe una manera distinta de actuar, y es actuar por deber, conforme a la buena voluntad. Eso es salirme de este mundo determinado causalmente y entrar en otro plano noumenal de la libertad. No es algo que él dé por seguro, es una hipótesis. Y es una hipótesis en la cual el ser humano puede actuar de forma desinteresada. La forma de actuar que tenemos los seres humanos por inclinación es una manera de actuar interesada. Las cosas las hacemos por algo. Y básicamente eso es lo que decía Hume. Lo que domina es el concepto de placer. Pero para Kant podemos actuar contrario a nuestras inclinaciones, contrario a nuestros intereses particulares, bajo el concepto de deber. Y me encanta, me encanta este librito rosado que se llama Antropología Práctica, donde Kant dice que el concepto de deber es sinónimo de carácter. El concepto de carácter y el de deber son homólogos,
porque el carácter no es algo que traigamos innato, no, y acá Kant en el capítulo 4 de la antropología práctica lo diferencia del talento y lo diferencia del temperamento. El temperamento es la parte afectiva del ser humano, mientras que el carácter es algo que se construye. El carácter es algo que no todos tienen y que no todos pueden llegar a tener. A diferencia de cómo usamos en el lenguaje cotidiano, decimos, fulanito tiene mal carácter. En realidad, el carácter, cuando el carácter solo puede ser bueno, porque carácter es lo mismo que deber, y deber es lo mismo que buena voluntad, según la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y la buena voluntad es buena en sí misma. El carácter es la capacidad de poder disciplinar nuestro temperamento. Nacemos con un temperamento que heredamos de nuestros padres, pero también es en parte heredado y en parte también lo vamos formando por diferentes situaciones que vivimos en la vida. Sin embargo, el carácter solamente puede ser construido. Por eso Kant dice en este librito, los jóvenes carecen de carácter por completo y no surge hasta la madurez, si es que surge. No es algo que todos tengamos y que sea seguro que todas las personas han de tener carácter, sinónimo de buena voluntad. Es algo raro, es algo... Y tiene una metáfora Kant en este libro que la buena voluntad es como una joya de gran valor, una joya de gran precio. Y bueno, quisiera quedarme por acá, les hablé un poco de la parte teórica de la teoría del conocimiento, les hablé un poco de la parte práctica, o sea, del deber y la ética de Kant, y un poco del hombre, el hombre como un ser fenoménico y como un ser nouménico. Y para explicar por qué Kant es el filósofo más emblemático de la modernidad, les podría decir que así como Platón colocaba las ideas en el mundo inteligible y Aristóteles pasa esas ideas y las coloca en el mundo físico, Kant las coloca adentro, las coloca en el sujeto humano. Y si la modernidad es orden y progreso, la modernidad implica de que el ser humano, el sujeto, coloca el orden, pero al mismo tiempo también es progreso porque es algo universal. Esa capacidad organizativa que tiene el sujeto que conoce, la tienen todos los sujetos cognoscentes. Y la capacidad que tenemos de ser libres y de actuar por deber, no la tengo solo yo, la tenemos todos. Podríamos decir hasta como especie. Y bueno, por acá les dejo al gran filósofo de Kongsberg, hay mucho más para hablar, pero me quedé en estas dos partes, en la teoría del conocimiento y en la ética. No sé, a mí me gustaría agregar algo, si puedo. Claro que sí. Primero te felicito, Viviana, yo sé que tú sos una gran kantiana, yo la conocí a Viviana en la Facultad de Humanidades, y desde ese primer momento ella ya conocía muy bien a Kant, que yo no, que me costó mucho. No tuve un buen profesor de filosofía moderna, y sin embargo insistí, y Kant, yo puedo decir que me conquistó de alguna manera, tanto en su filosofía teórica como en su filosofía moral, como en su ética. La gran obra teórica, como dijo Viviana, es la crítica de la razón pura, y hubo personas que me ayudaron a entender a Kant. Uno de ellos es un filósofo que se llama Peter Strawson, un inglés que murió en 2004, un neokantiano, que escribió un libro que se llama Los límites del sentido, y que es una crítica, digamos, una exégesis de la crítica de la razón pura de Kant. Es un filósofo analítico, pero es un filósofo
muy amable, no es un provocador como Popper, por ejemplo, sino que es un hombre que contempla siempre las distintas interpretaciones y toma lo mejor de cada uno. Yo estuve trabajando en un argumento de Kant, que en el argumento en el que Kant demuestra la existencia del mundo, o sea, demuestra que existen objetos externos a la mente. Ese argumento se encuentra en el capítulo que se llama La refutación del idealismo, que está en la crítica de la razón pura. Y Strauss, y es difícil, es problemático, porque yo digo que Strawson me ayudó porque Strawson lo pulió de alguna manera, le sacó una cantidad de elementos demasiado metafísicos. Yo hice un trabajo en el que están los dos argumentos, uno al lado del otro, se puede apreciar la diferencia, pero en el fondo es el mismo argumento y llega a la misma conclusión, es decir, la conclusión de que el mundo existe, de que no está en nuestra mente, sino que los objetos tienen su existencia propia, aunque nosotros no lo percibamos, no estemos en ese momento en contacto con ellos. Ese argumento que está en la refutación del idealismo es un argumento que es el método típico del argumento trascendental, que es un canon en el que se van a inspirar los filósofos contemporáneos de Kant y los posteriores, especialmente la filosofía analítica del siglo XX, donde Kant tiene un resurgimiento. Y tiene un resurgimiento más allá del siglo XX, yo diría ya un resurgimiento en los últimos años del siglo XX y en los últimos, y en este siglo. Es un filósofo que ha recuperado vigencia, sobre todo en Estados Unidos. Los profesores de filosofía en general son neocantianos. Hay uno que lo hemos mirado mucho sobre todo en la parte ética, que es Michael Sandel, profesor de Harvard, que es muy mediático, además tiene muchos videos en YouTube, y también me ha ayudado a entender a Kant y a convencerme, porque yo creo que la filosofía es eso, es saber cambiar de idea. El que no cambia de idea, el que siempre está pensando lo mismo, es una tontería, es no aprender nada. Entonces, la puerta que abrió Kant con ese argumento, como decía Viviana, Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, Descartes es anterior a Kant, es el primer filósofo moderno, digamos, racionalista, está todo en la mente, y recurre